Sean bienvenidos, amigos, hermanos, hermanas, a una nueva predicación en este ministerio profético del Dios Todopoderoso. En esta oportunidad vamos a dar a conocer a ustedes un estudio que se ha realizado sobre el ayuno, cuáles son sus propósitos, beneficios, procedimientos y cuáles son los diferentes tipos de ayuno que nosotros podemos utilizar. Solicito a nuestro Padre Celestial, Gran Jehová de los ejércitos, a su Hijo Cristo Jesús y al Espíritu Santo, derrame infinitas bendiciones sobre cada una de las personas que escuchen esta predicación y especialmente para aquellos que la compartan. Vamos a comenzar diciendo que el ayuno es una herramienta que nuestro Padre Celestial le ha dado a la humanidad para que nosotros, a través del ayuno, podamos conocer la gloria de Dios y su poder manifestado a través de aquellas peticiones que Él nos conceda cuando nosotros se las pidamos de corazón. Tenemos que tomar en cuenta que en ningún momento tenemos que pretender utilizar el ayuno para manipular a Dios, porque si nosotros lo hacemos con ese propósito, nuestra petición no va a llegar hasta el reino de los cielos y tampoco va a ser concedida. ¿Por qué es importante el ayuno? Fíjense que en relación a la importancia, nuestro Padre Celestial nos pide en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12, Él nos invita para que nosotros nos convirtamos a Él con todo nuestro corazón, ayuno y lloro y lamento. Como podemos ver, para Dios es importantísimo el ayuno, nos lo está haciendo referencia en el libro de Joel. Pero también su Hijo Jesucristo recalca que el ayuno es importantísimo y nos enseña en lo que es el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, nos enseña que nosotros no tenemos que ser como los hipócritas que desfiguraban su cara, queriéndole dar a conocer a la gente que estaba en ayuno. Él nos enseña en estos versículos que cuando nosotros ayunemos debemos de ungir nuestras cabezas y lavarnos nuestro rostro para no darle a conocer a la gente que andamos en ayuno. Porque nuestro Padre Celestial, ese ayuno debe ser entre Él y nosotros. El ayuno no tiene que dársele a conocer a nadie más, solamente es una comunicación y una relación entre Padre e Hijo, Padre Celestial, por supuesto. Y entonces nos dice Cristo Jesús que nosotros, si lo hacemos en silencio, solo con nuestro Padre y nosotros, ese ayuno va a ser recompensado en público. Es decir, que esa petición que nosotros elevemos a Él va a ser recibida con mucho agrado. Por eso es importante, porque el Padre lo pide y el Hijo lo recalca de la forma como debemos de hacerlo. ¿Qué beneficios tenemos nosotros al realizar un ayuno? Eso debemos de conocerlo. En primera instancia, el beneficio más grande que tenemos es que nos permite acercarnos más a Dios, acercarnos en una forma personal, espiritual. Cuando nosotros le decimos, Padre, te dedico este ayuno, le estamos diciendo, tú eres todo para mí. Pero también otro beneficio que adquirimos es que cualquier problema que nosotros tengamos, si nosotros se lo pedimos a nuestro Padre Celestial que nos ayude
a través de un ayuno y la oración, téngalo por seguro que Él lo va a recibir y va a conceder esa petición. Por eso esos son los beneficios que nosotros adquirimos. El procedimiento, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible, por eso les pido a nuestros amigos, hermanos, hermanas que nos escuchan en las diferentes naciones, que escuchen esta predicación, porque les va a servir el resto de su vida. A través de esta predicación van a conocer cómo agradar al Dios Todopoderoso, cosas que en la mayoría de las predicaciones que se realizan no se da a conocer. ¿Cuál debe ser el procedimiento correcto para nosotros ofrecer un ayuno? En primera instancia, tenemos que determinar cuál es el tipo de ayuno que nosotros le vamos a hacer. Y ya tenemos 4 tipos de ayuno que lo vamos a dar a conocer a continuación. Entonces nosotros primero tenemos que determinar qué ayuno estamos en la capacidad de hacer. Cuando ya hemos decidido eso, entramos en un lugar, en un aposento, en nuestros aposentos, en un lugar donde solamente tengamos la comunicación padre e hijo, y tenemos que orar y dedicarle al Dios Todopoderoso ese ayuno. Con mucho respeto, yo les puedo decir que en primera instancia les sugiero que hagan un Padre Nuestro y un Salmo 91. Posterior a eso, ustedes manifiéstenle al Padre cuál es su problema y pídanle que le ayude a resolverlo favorablemente. También no tienen que olvidárseles que tienen que pedirle a Él que les dé fortaleza, que les ayude para que en ese periodo que puede ser 1 día, 2 días, 3 días, 3 semanas, el tiempo que ustedes estimen conveniente, pidámosle a Él que nos dé la fortaleza para que nuestro cuerpo no sienta hambre ni sienta sed. Finalizado el periodo que le hemos ofrecido a Él, nuevamente tenemos que regresar a nuestros aposentos y pedirle y darle gracias a Él por habernos fortalecido, haciéndole ese último momento es para darle gracias por habernos fortalecido y decirle: Padre, te entrego este ayuno para que por medio de él te solicito me concedas la petición que he puesto ante ti, que es tal. Deben de cerrar diciendo: te lo pido y te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, porque la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y ustedes en su corazón deben de estar seguros que esa petición que están poniendo ante nuestro Padre Celestial va a ser concedida. Eso es un resumen que yo les puedo dar de cómo es el ayuno y el procedimiento que se debe de realizar. Vamos a continuación a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vamos a ir a el libro de Jonás. Vamos a tratar en este poco tiempo que vamos a dedicar a hablar de algunos ejemplos que las Sagradas Escrituras nos dan en relación al ayuno. En Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 10, nos narran el poder de Dios, cómo Él recibió un ayuno y concedió la petición que estas personas le hicieron. Dice la siguiente manera. Vamos a leer solo los versículos del 1 al 5 y el versículo 10. Les sugiero que ustedes lean el capítulo 3 completo. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Así comienza el versículo. Padre celestial, oh gran Jehová de los ejércitos, te pido, Padre celestial,
tomes el control de esta predicación de principio a fin. Ayúdame, Padre, y concédeme la sabiduría y el entendimiento para poderle dar a conocer a nuestros hermanos, hermanas y amigos tu palabra. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminando de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue el mensaje que Dios le dijo que transmitiera a este pueblo, a esta ciudad. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, y desde el mayor hasta el menor de ellos. El número 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén, Padre. Entonces podemos ver en esta primer lectura que hemos hecho cómo nuestro Padre Celestial toma en cuenta el ayuno de las personas. Él mandó a Jonás y le decirle al pueblo, a la ciudad, que iba a ser destruida en 40 días. Dentro de 40 días. La gente recibió el mensaje y se doblegó ante la presencia de Dios y le dedicaron un ayuno. Tanto así que nuestro Padre Celestial cambió de opinión y no destruyó a la ciudad como Él lo había profetizado. Esto sucede en muchas lecturas que existen en la Sagrada Escritura, donde nuestro Padre Celestial recibe los ayunos y a través de ellos nos da el apoyo que nosotros le estamos solicitando, o nos concede la petición, o nos concede el milagro. De eso depende de lo que nosotros solicitemos ante su presencia. Entonces podemos ver que el ayuno es importante que nosotros lo conozcamos y lo pongamos en práctica, porque a través del ayuno nosotros podemos tocar el corazón de nuestro Padre Celestial, y Él, con el gran amor y la gran misericordia que tiene por nosotros, Él va a recibir ese ayuno y va a conceder nuestras peticiones. Ok, ya conociendo este ejemplo que hemos visto, que es maravilloso, vamos a hablar a continuación y a explicarles a ustedes qué es el ayuno. El ayuno es una práctica espiritual que consiste en abstenerse de ingerir comida y líquidos por un periodo determinado. Y también es necesario que durante ese periodo acompañemos el ayuno con oración y reflexión en lo que nosotros estamos solicitando, y reflexión en nuestras vidas. Entonces, ayuno significa que debe de ir acompañado de la oración. Porque si nosotros hacemos el ayuno y no le dedicamos tiempo a la lectura de las Sagradas Escrituras, el ayuno no está completo. El ayuno se completa cuando nosotros ofrecemos el ayuno, nos sometemos a él y leemos la palabra de Dios. Ok,
Ya conociendo nosotros que es el ayuno, que consiste en abstenerse de ingerir comida y líquidos, vamos a hablar a continuación cuál es el propósito del ayuno. El ayuno tiene varios propósitos importantes y es necesario que nosotros lo conozcamos. El primero es agradar a Dios. Lo más importante y el propósito más importante de todo es agradar a Dios. Si nosotros lo agradamos, Él nos va a favorecer con lo que nosotros le estemos solicitando. El segundo es buscar a Dios con humildad y arrepentimiento, tal como lo hizo el pueblo de Nínive, que ellos todos se arrepintieron, se vistieron de cilicio y oraron para que el Dios Todopoderoso no les destruyera. El tercer propósito sirve para purificar nuestro cuerpo y nuestra alma. Cuando nosotros vamos a realizar una acción y necesitamos ir purificados, es necesario someterse a un ayuno. Y esto es utilizado para aquellas personas que tienen la bendición de Dios de poder sanar a las otras personas. Nosotros le llamamos poner manos sobre el que está enfermo o sobre el que está endemoniado. Las personas que están preparadas para ese evento tienen que someterse a un ayuno antes de ponerle mano a una persona. Yo he tenido algunas experiencias personales en este sentido y me gustaría manifestárselas porque es necesario que conozcamos. En una ocasión fuimos a poner manos sobre unas personas que los que estaban en esa casa veían sombras que se movían, veían hasta una criatura que se movía dentro de esa casa. Y una de las personas que estaba ahí también le salían gusanos de su cuerpo. Entonces, todas las personas que fuimos a ver, a realizar este evento de poner manos sobre estas personas, nos sometimos a ayuno antes de ir. Y la respuesta de nuestro Padre Celestial fue grandísima. Fue llegar donde ellos, oramos, y de inmediato se sintió la presencia de Dios. Pero la historia no termina ahí. La persona que estaba enferma, que le salían gusanos de su cuerpo, le desaparecieron. Y todos aquellos espíritus que habían en la casa nunca más se volvieron a ver. Esa es como una anécdota que yo les cuento de mi vida para que vean que Dios, su poder es grande y misericordioso, que si nosotros nos apoyamos en Él, Él nos va a escuchar. Y aparte de eso, va a conceder nuestras peticiones. Casos como esos se han dado en las Sagradas Escrituras, y todo lo que dice la Sagrada Escritura es verdad. Como lo que les acabo de narrar fue una experiencia personal, como una de tantas que yo he tenido ante la presencia de nuestro Padre Celestial, y yo quería manifestárselos a ustedes para que podamos recibir este mensaje, tomarlo y poner en práctica el ayuno para agradar a nuestro Padre Celestial. El cuarto propósito del ayuno es tocar el corazón del Dios Todopoderoso, del Dios del imposible. Cuando nosotros nos humillamos ante Él con un ayuno y oración, Él nos ayuda en lo que nosotros le estamos solicitando. Vamos a continuación a ver algunos ejemplos que la Escritura nos da para que nosotros los tomemos en cuenta. En el libro 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 16,
David ayunó por 7 días, pidiéndole al Dios Todopoderoso que le diera salud a su hijo que se encontraba enfermo. En Jonás capítulo 3, Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10, está narrado lo que yo le acabo de mencionar, la lectura que hicimos de Nínive, en donde Dios manifiesta su poder. En Esdras capítulo 8, versículo 21, Esdras proclamó un ayuno para humillarse ante Dios y pedirle un viaje seguro. Y así podemos seguir mencionando una gran cantidad de ejemplos que hay, pero creo que con estos que hemos mencionado, que nos sirvan de reflexión. A continuación vamos a hablar de cuáles son los tipos de ayuno en los cuales nosotros podemos agradar a nuestro Padre Celestial y poner ante Él nuestro problema, nuestra situación y pedirle que nos ayude. Existen 4 tipos de ayunos que nosotros debemos de conocer, cómo funcionan y para qué en qué ocasión podemos utilizar cada uno de ellos. El primer ayuno es un ayuno total y completo. Este ayuno consiste en abstenernos de ingerir comida y de ingerir líquidos, ambas cosas. Este se debe realizar por periodos cortos, 1, 2 o 3 días. ¿En qué momento nosotros podemos utilizar este ayuno? Cuando estemos en una crisis extremadamente difícil y necesitemos el apoyo de nuestro Padre Celestial. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, existe un ejemplo de este ayuno. Esto fue 474 años antes de Cristo, donde existía el imperio persa. Allí había un rey que se llamaba Asuero, pero uno de sus personas cercanas, el primer ministro que se llamaba Amán, convenció al rey que diera un decreto para aniquilar a todos los judíos. Entonces esta noticia llegó a Esther, quien era la esposa del rey, y ella sabía lo crítico que era la situación, por lo que le solicitó, le mandó a decir a los demás judíos que oraran por ella, porque ella iba a interceder ante su esposo, el rey Asuero. Pero también ella se sometió a ayuno con todas sus doncellas. Cuando ella se presenta ante el rey, quien había firmado un decreto para que todos los judíos fueran aniquilados, desaparecidos de la faz de la tierra, entonces ella le explicó que ella también era judía y le pidió que dejara sin efecto el decreto y que ayudara a salvar a su pueblo. El rey, al escuchar la versión de su esposa, accedió a su petición y dejó sin efecto el decreto que había ordenado. Podemos ver en esta situación la eficacia que tuvo ese ayuno que fue presentado ante el Dios de lo imposible. Si ellos no hubieran hecho ese ayuno, igual que Nínive, posiblemente la raza judía a estas etapas de la vida no existiera, porque ellos iban a ser aniquilados totalmente. Hay otro ejemplo de un ayuno total y eso lo hizo Pablo
Después de que Cristo Jesús se le presentó a él, Pablo quedó ciego y se sometió a un ayuno de 3 días de no comer nada ni beber líquidos. Él lo hizo con el propósito de discernir lo que le había pasado, ese encuentro hermoso que tuvo con Cristo Jesús, y pidió también en ese ayuno que nuestro Padre Celestial le diera la sabiduría y el entendimiento para poder iniciar su ministerio. Como podemos ver nosotros, las Sagradas Escrituras, existen muchos libros que fueron escritos por Pablo. Entonces, podemos estar viendo con estos ejemplos la eficacia que tiene el ayuno. Veamos el segundo ayuno. El segundo ayuno es el ayuno parcial, en el cual una persona puede ofrecer un ayuno y ofrecer que va a dejar de ingerir comidas sólidas y ingerir y puede ingerir lo que son líquidos. Este es un ayuno que se puede realizar por periodos un poco más largos. ¿Para qué lo podemos utilizar nosotros? Para buscar la dirección de Dios. Para cosas importantes que nosotros queremos poner en manos de nuestro Padre Celestial. Podemos ponerle para Él que nos ayude en un negocio, en finalizar y culminar eficientemente una carrera, o si nosotros queremos iniciar un ministerio para su gloria. En las Sagradas Escrituras encontramos un ejemplo. Jesucristo ayunó por 40 días después que fue bautizado. Entonces, ese ayuno lo hizo Cristo para que nuestro Padre, pidiéndole ayuda a nuestro Padre Celestial, para que le permitiera y realizar con eficiencia el ministerio de Cristo Jesús, en donde Él nos dio a conocer todas las cosas grandes que nuestro Padre le dijo: anda a la tierra y enseñale esto a mis hijos. Entonces, ese ayuno nosotros lo encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 12, en donde dice que Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En el pasaje no se nos hace referencia de que él tuvo sed. Por eso se interpreta que este versículo, que este ayuno, fue realizado en una forma parcial. Pero como nadie estuvo a la par de Cristo Jesús, eso no se puede confirmar exactamente si fue un ayuno completo o un ayuno parcial. Porque recordemos que Cristo Jesús era, es y será Dios. Por lo tanto, Él tenía el poder de realizar el ayuno completo. Pero como las Sagradas Escrituras solo hacen referencia a que Él solo tuvo hambre después de finalizar su periodo, los que leen las Sagradas Escrituras asumen que fue un ayuno parcial. Pero que quede claro que pudo haber sido un ayuno completo, porque Él tenía la capacidad de hacerlo. En el tercer ayuno que nosotros tenemos que conocer, que es posible realizar, es un ayuno de ciertas comidas y bebidas. Es decir, la persona que ofrece este ayuno hace el ofrecimiento que va a ser un ayuno de ciertos alimentos,
como es el caso del ejemplo que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 y 3, donde dice que él realizó un ayuno por un periodo de 3 semanas. Daniel no se abstuvo de comer ni beber, sino que eligió ciertos alimentos y ciertas bebidas que él no ingirió durante ese proceso. El cuarto ayuno es un ayuno de distracciones. Este ayuno es un ayuno que se utiliza en el cual la persona no va a realizar un ayuno de comida ni ayuno de bebida, sino que él va a elegir qué cosas él realiza que va a sacrificar en ese periodo. Puede ser dejar de ver su celular, puede ser dejar de ver la tele, puede ser dejar de ver ciertas redes sociales. Entonces eso se lo ofrece al Creador para que nuestro Padre Celestial le conceda sus peticiones. Para ir concluyendo, hermanos, hermanas, amigas, con esto voy a finalizar con una conclusión. Podemos decir, en conclusión, que el ayuno, ya sea cualquier modalidad que nosotros seleccionemos, el propósito principal de ese ayuno debe ser para agradar a Dios y poner ante Él nuestra petición. Tenemos que buscar por medio de ese ayuno su presencia en nuestras vidas. Así es, Padre. Para lograr alcanzar su misericordia, porque nuestro Padre Celestial es un ser maravilloso, que Él ama tanto a la humanidad, que por eso mandó a su Hijo Cristo Jesús para que nos diera a conocer todos estos misterios que ahora estamos escuchando. Nuestro Padre Celestial se compadece de nosotros, de nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores y debemos de pedirle a Él que nos ayude a cambiar ese tipo de situaciones en nuestras vidas. Tenemos que buscar cómo agradarlo. Entonces, el ayuno nos debe ayudar a nosotros para pedirle a Dios que nos ayude a resolver cualquier problema que tengamos, por muy difícil que sea. Si nosotros ofrecemos un ayuno a nuestro Padre Celestial, Él lo va a recibir con mucho grado y vamos a tener respuestas favorables. También el ayuno debe ser utilizado para darle gracias a nuestro Padre Celestial por algo que nos haya concedido. Hace poco nosotros tuvimos un milagro acá en la casa y yo deseo externárselos y con eso voy a finalizar. Nosotros tenemos un perrito, mi esposa tiene un perrito que tiene tiernito, no tiene ni 5 meses, anda por los 5 o 6 meses. Y se nos cayó de una altura, subió al techo y se cayó de una altura de 3 metros. Cuando yo vine a la casa, mi señora estaba deprimida, llorando porque se le iba a morir su perrito. En el lugar donde el perro cayó, quedaron rastros de sangre, posiblemente que le había salido de la boca. Pero cuando yo vine, el perrito no podía caminar. Entonces yo tomé ese perrito en mis manos y le pedí a nuestro Padre Celestial que hiciera el milagro en él y le ofrecí un ayuno de 24 horas.
Y entonces nuestro Padre Celestial recibió ese ayuno con agrado. Y al siguiente día, el perrito estaba caminando y saltando como que nada le había pasado. Ahí nuestro Padre nos demuestra que cuando un ayuno es pedido a Él con todo nuestro corazón, Él lo recibe y concede nuestras peticiones. Ahorita el perrito anda jugando como que nada le ha pasado, pero eso no es pura casualidad. Fue el poder de Dios que se manifestó en ese perrito y ahora él no tiene ningún problema de salud por la caída que tuvo. Yo se los comparto a ustedes para que vean que nuestro Padre Celestial no solo ha cumplido lo que está en las Sagradas Escrituras, sino que también cumple las peticiones y recibe los ayunos en la actualidad y los va a seguir recibiendo en el futuro para las próximas generaciones. Le pido a nuestro Padre Celestial que me los bendiga a cada uno de ustedes y apoyémonos en el ayuno. Apoyémonos en todos los problemas que nosotros tengamos y van a ver los resultados que van a obtener si ustedes toman el ayuno y se lo ofrecen de corazón a nuestro Padre Celestial. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima predicación. Amén.